Bien, pues vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con nuestras plegarias de aspiración. Bien. Comencemos entonces por la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta, seguido de la plegaria para cultivar los 4 pensamientos inconmensurables, la ofrenda del mandala o el universo, y finalmente la solicitud para poder obtener la instrucción liberadora para que se ponga en movimiento, como comúnmente señalamos, la rueda del Dharma. Sanje chudan tsuchi chunam la Sanchu bardu dakni kyapsuchi Dagi chinsu gipe sunam ki Drola penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang dewe judan dempar gyurchi Dünyel dang dünyel gi judan drelwar gyurchi Dünyel mepe dewa dampa dang midrelwar gyurchi Nyering chadang nidan drelwe tangyong chempela Nepar Gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Recordando en nuestras manos, simbolizamos al Axis Mundi, al Monte Meru, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos se funde en estos seres de luz, quienes lo reciben y aceptan con apreciación y humildad. Sashi pechu chushing metu tram rirab lingshi nide gempadi sanje shindu mikde buwayi Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y solicitamos la instrucción liberadora. Semchen namki sampadang loyi cheraki tarwar chechun tumong tepayi choki korlo kordusol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Y ahora transitamos a la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance.
Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti y el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos, inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres, y recordamos en la posición contraria, correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con esto presente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la que conocemos como la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, en la que volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, más atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como el prana kármico o el viento contaminado, aquel del que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y las neutras. Fortalecemos simultáneamente al viento de sabiduría, el Yeshe-Lum, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir. Reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central y purgamos al sistema de energía sutil. Hacemos esto 3 veces. Exhalamos con fuerza y repetimos en esas 3 ocasiones. Presionamos con la yema del pulgar, la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales en el orden correspondiente al ejercicio y simultáneamente bloquearemos ese particular punto de acupresión en el medio del costado, 4 dedos por debajo de la axila. Procedamos entonces en silencio por un momento.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a la recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, animado por una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración siempre necesario para el desarrollo y cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación o contemplación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa. Y la de la meditación, que nos conduce y culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la inhalación mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y una vez más, de transitar por la condición de la lasitud, nos concentramos en la inhalación y de ser presas de la excitación, la exhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad siempre enraizada en las 8 libertades y las 6 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Comprendamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera, segura en la vida, es la de nuestra propia transitoriedad, de la que desconocemos de qué manera y en qué momento se manifieste y exprese. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos o virtuosos, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a los negativos, los no virtuosos. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y así infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros.
Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspira, auxilia y ayuda. Y finalmente, a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Dhamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Dhamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio. Y ahora, por un momento reflexionemos en torno al karma, la naturaleza de lo que denominamos la actividad contaminada, la de mente, palabra y cuerpo. Aquella que naturalmente nos vincula y ata al samsara, a la existencia condicionada, y que dentro de el propio contexto de la misma determina el tipo de tránsito que allí experimentamos. Comencemos por reflexionar en torno a la naturaleza y condición definitiva del karma de nuestras acciones, la actividad de mente, palabra y cuerpo. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, definitivamente genera consecuencias. Y como esas consecuencias emergen en dependencia de la naturaleza de las causas de las que provienen. Las acciones positivas generan resultados positivos. Las negativas, resultados de esa naturaleza. Y las neutras, consecuencias ni positivas ni negativas. Simultáneamente comprendamos cómo el karma es expansivo. Esto es todo lo que, una vez más, hacemos, pensamos y decimos. No solo tiene consecuencias, sino las mismas tienden a complicarse. Por tanto, intentemos evitar toda modalidad, toda dimensión de actividad negativa y al mismo tiempo intentemos fortalecer todas aquellas positivas. Recordemos que si no se generan las causas, no se producen los efectos. Y si ya hoy nos vemos expuestos a esas consecuencias, es porque certeramente generamos las causas.
Y finalmente comprendamos cómo el karma no se desvanece por sí mismo. Una vez que generamos toda variedad de actividades, estas tendrán consecuencias, a menos de que nosotros seamos capaces de identificar y aplicar las 4 fuerzas y poderes de oposición, recordando e identificando en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción centrada en el deseo de reorientar a nuestras vidas en la dirección genuinamente positiva y segura que comúnmente simbolizamos a través de la estructura de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad de vocación y proyección altruista, la bodhicitta, para contrarrestar el egoísmo, el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo, palabra y mente hayásemos propiciado para otros o para nosotros mismos. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya se hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyoto dara mazan de ruju nedro a chechamado pa de salagu pasho. Sanchob sancho rinpoche ma ke pana chechu che ke panyampa me payan kung ne kung du pa washo. Om Ahum Vajaguru Pema Siddhi Hum Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les comparto algunas de las actividades que tenemos en puerta dentro del Mandala de Casa Tibet. En un par de semanas voy a estar visitando nuestra comunidad de Monterrey para dirigir tanto una charla como un retiro. La charla tiene que ver precisamente con el cultivo de la energía de sabiduría y cómo trabajar y cómo disminuir aquella que conocemos como la contaminada en general. Esto va a ser el viernes 23 de mayo, y después el sábado 24 y domingo 25 voy a estar dirigiendo un breve retiro en torno al tópico de muerte, bardo y renacimiento. Tendremos también nuestro segundo gran retiro del año, del viernes 30 al domingo 1 de junio. Esto va a girar en torno a la presentación de los senderos del Mahamudra y el Mahasandhi, el Chakchen y el Dzogchen. Esto es la dimensión pinacular
del estudio y práctica del Tantra, del Sendero del Diamante en general. Estará dirigido conjuntamente por Gerardo Abud y su servidor en nuestro centro de retiros en Avándaro, Valle de Bravo. Y también Gerardo va a estar visitando nuestras comunidades de Querétaro, Monterrey, León y Guadalajara. En las mismas va a estar tocando diferentes tópicos. Pueden consultar su agenda en la página web de Casa Tibet por si desean participar en cualquiera de esas distintas actividades. En Querétaro, el martes 3 y miércoles 4 de junio va a impartir el seminario Las mejores cualidades dármicas. En Monterrey, el martes 10 y miércoles 11 de junio, Los caminos a la budeidad, basada en las 4 dharmas de Gampopa. El viernes 13 de junio, sábado 14 y domingo 15, en Casa Tibet León, la aspiración del Mahamudra del tercer Karmapa Ranjun Dorje. Y el martes 17 y miércoles 18 de junio, las mejores cualidades del Dharma, también en nuestra casa de Guadalajara. ¿Sí? Esto es el programa extenso que va a estar teniendo Gerardo Abud. ¿Sí? Les comento también, estamos muy contentos, el fin de semana pudimos instalar una pieza adicional dentro de nuestro mandala y centro contemplativo en Valle de Bravo. En nuestra gompa pudimos instalar la escultura de los venados y la rueda del Dharma, ¿sí? Que era un elemento que pues faltaba para terminar esa arquitectura espiritual. Y bueno, pues quedó súper lindo y bonito, y espero cuando tengan la oportunidad de visitar el centro o de venir a uno de nuestros retiros sabatinos o quizá al retiro que tenemos planeado para finales de mayo, puedan verle. Y simultáneamente terminamos la restauración de la estupa de la paz, el Lababchuten, del estupa del descenso del Buda del Paraíso de las 33 divinidades, ¿sí? Como todos los años, pues lo resanamos y lo pintamos de nueva vez, pero este año tocó un ciclo que se repite cada aproximadamente 3 o 4 años, en donde tenemos que simultáneamente intervenir todas las piezas de hoja de oro que comprenden a nuestro estupa, los 13 anillos, la rueda, bueno, hay una media luna, hay un sol y un ticle, que todas estas están elaboradas en acero inoxidable y después hechas o terminadas en hoja de oro. Y con el paso de los años, la intemperie, la lluvia, el granizo, etcétera, tienden a descarapelarse. Y ahora tuvimos un equipo de conservadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues 2 semanas en residencia en nuestro centro, restaurando esta parte de nuestra estupa, que es una intervención que pues es terrible porque es costosísima, ¿verdad? Pero afortunadamente pudimos a través de muchos medios costearla y nuestra estupa está literalmente como nuevo. Y al mismo tiempo en la periferia de la estupa hay una serie de baldosas que se ponen para el drenaje de agua, y bueno, estas nunca las habíamos restaurado en los 19 años que tiene nuestra estupa de haberse edificado, y ahora pues ya reparamos todas estas también, conjuntamente con el camino que elaboramos para llegar a la estupa. Ahí nos falta todavía poner un, digamos, camino de flores alrededor del camino de concreto, pero lo haremos hasta que comience la temporada de lluvias, y también el colocar pues lámparas solares para que en la noche se vea el camino muy claramente. Eso es lo último que falta ahí. Y simultáneamente estamos reparando diferentes elementos de nuestra gompa. Tuvimos que rehacer o reparar todas las paredes de la gompa porque las uniones entre las tablas rocas se estaban rompiendo, y ahora lo estamos pues restaurando y repintando, y también se nos estaba descarapelando la pintura de las columnas de metal, de los PTRs, también por la intemperie, y ahora los estaremos pues restaurando para nuestro retiro de finales de mayo. Así que hemos tenido una mayúscula intervención en nuestro centro este año, en lo que va del año, pero bueno,
creo que va a quedar precioso. Así que cuando tengan la oportunidad, les invito a que lo visiten en general. También antes de comenzar quería hacer una clarificación. Me comentaban algunos de nuestros estudiantes que tenían la motivación de participar en el ciclo de instrucciones que Dzongsar Khyentse Rinpoche estará dando en Canadá en algunos días, y les comentaba que tienen que tener pues mucho cuidado con ese programa en particular, porque este es un programa en donde Dzongsar Khyentse, que es un lama importante de la tradición Nyingma del budismo tibetano, él va a estar dando un programa de transmisión pues de, digamos, la dimensión elevada del Tantra, en la que él clarifica que los que deseen participar en ese programa pues lo estarán haciendo bajo el compromiso de Samaya con él, ¿sí? Siempre que se reciben empoderamientos tántricos, generalmente los mismos, vienen acompañados de una variedad de compromisos, votos o promesas, pero dependiendo del maestro, pues generalmente para una audiencia de personas que no están maduras y preparadas se da un tipo de empoderamiento que se llama una bendición, un yenan, se le llama en la lengua tibetana. Y la ventaja de ese tipo de empoderamiento es que no viene en buena medida acompañado de esos compromisos y votos que son muy estrictos dentro del contexto del Tantra. Pero en el caso de este programa que estará dando Dzongsar Khyentse, él menciona muy claramente dentro de la página de inscripción que estará pidiéndole a todos los que participen en ese programa que tomen estos compromisos y votos, que le tomen a él como su maestro tántrico y que le obedezcan absolutamente de ese momento en adelante en torno a todo lo que él les indique. La realidad es que entre ustedes no hay nadie que esté listo para tomar un compromiso de esa naturaleza. En especial no conocen a ese maestro. Esto es algo que ustedes deben de hacer después de por lo menos 8 o 9 años de convivencia con un maestro y saber que en efecto es la persona en la que quieren pues depositar ese tipo de compromiso. No es algo que responsablemente deben de hacer para su propio, digamos, beneficio o bienestar, sin conocer a esa persona, habiéndolo visto un par de veces o en internet o lo que fuere, ¿verdad? Y él, insisto, en que externa el que va a ser responsable a todos los que participen de esa instrucción, de esos votos y compromisos. Así que bueno, estas son cosas o enseñanzas que deben óptimamente siempre preguntarme si es conveniente participar en ellas o no. Hay enseñanzas que diferentes lamas dan, que son siempre de utilidad y que no tienen ninguna restricción, y hay otras como son estas que vienen acompañadas de tremendos compromisos, insisto, para los cuales la mayoría de ustedes, por no decir todos, no están listos, ¿no? No han terminado, ni siquiera han comenzado las prácticas preliminares del Tantra, el Nunro, ¿verdad? No tienen ni siquiera conciencia de cuáles son los compromisos a los que se hacen responsables al participar en una actividad de esa naturaleza y las consecuencias kármicas que tiene el violarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, les recomiendo en particular ese programa. No es para ustedes, ¿no? No es que sea malo, es que simplemente viene acompañado de todos estos compromisos que son tremendamente serios, ¿no? Y pues que más bien, si quieren recibir otra instrucción, que sea de la dimensión del Mahayana y no del Tantra en general, ¿ok? Bueno, es mi recomendación, pero finalmente no es un mandato, pueden hacer lo que quieran, pero sepan que todo lo que hagan, pues tiene consecuencias, ¿sí? Y estas en particular son muy serias, ¿ok? Bueno. También les comento, la semana que entra le estoy solicitando a Alan Murillo que tome mi clase porque yo voy a estar en Alemania dando un ciclo de conferencias toda la semana que entra. Entonces no podré estar con ustedes esa semana, pero regreso el viernes y el sábado y domingo voy a estar traduciendo para Sakya Trizin, que es la cabeza de la escuela Sakya del budismo tibetano, que estará dando también un ciclo de conferencias en nuestro país. ¿Ok? Bueno, volviendo a nuestro programa, recordarán que hemos estado hablando acerca de las
4 aplicaciones de la atención. ¿Recuerdan? La aplicación de la atención sobre la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre los fenómenos en términos generales, lo que llamamos dharmas. Y dentro del contexto de la aplicación de la atención sobre los fenómenos, hemos estado explorando una colección de tópicos, entre ellos los que son propios de la doctrina de las 4 nobles verdades. ¿Se acuerdan? La verdad del sufrimiento, la verdad o el hecho de la posible cesación del mismo, el camino que conduce a ese objetivo y el origen de las dificultades y problemas por las que en la vida transitamos. ¿Sí? Simultáneamente y en el contexto de la primera de las 4 nobles verdades, hemos estado hablando acerca de los 3 diferentes tipos de sufrimiento. El dolor común, el dolor del cambio, la mutación o la transformación, y el que denominamos el dolor todo permeante de la existencia cíclica de la vida condicionada, del cual hablaremos hoy. ¿Ok? ¿Se entendió esa estructura? Entonces, dentro del contexto del sendero que el Buda nos comparte, comúnmente exaltamos la presencia de 3 elementos. Por tanto, al mismo le denominamos el Trishiksha o el triple proceso formativo. El de Shila, la autodisciplina ética o la moralidad. El del Samadhi, la cercana aplicación de la atención. Y el del Prajna o el cultivo de la sabiduría que penetra y nos permite discriminar. ¿Entre qué y qué? Entre la apariencia, la manera en que las cosas a nosotros se presentan y la forma en que genuinamente éstas realmente existen. ¿Sobre qué presupuesto entendido? Que en efecto la manera en que los fenómenos a nosotros se presentan no coincide con la manera en que estos existen. Y que es en consecuencia de la inhabilidad para establecer ese tipo de distinción o discriminación que nosotros generamos las causas que detonan y propician nuestras diferentes dimensiones y aspectos de conflictividad y aflictividad. Esto es la primera de las 4 nobles verdades, la del sufrimiento. ¿Sí? Bien, ahora, en el contexto del segundo de estos entrenamientos, el del Samadhi, comúnmente señalamos 2 diferentes aspectos del mismo. El Samadhi del Shamatha y el Samadhi del Vipassana. El primero tiene que ver con la cercana aplicación de la atención centrada en el cultivo de la concentración y que le aporta, por natural consecuencia, la conciencia o el individuo, la conciencia del individuo practicante, poderío, eficacia y funcionalidad. Y 2, el Samadhi del Vipassana. Por Vipassana entendemos la, ¿verdad?, visión profunda, discriminativa, el cultivo en buena medida de la sabiduría. ¿Ok? En el contexto del Samadhi del Vipassana, el Buda nos comparte una variedad de diferentes instrucciones y enseñanzas. Entre estas, la primera es la de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. Decíamos, la aplicación de la atención sobre del cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre de los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre de diferentes tipos de fenómenos. Estamos revisando la última de estas, la cercana aplicación de la atención sobre de los fenómenos, y dentro del contexto de la misma, uno de los tópicos primarios de exploración es la doctrina de las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, las causas que le propician su cesación y el camino que conduce al mismo. Dentro del contexto de la primera de las 4 nobles verdades, examinamos los 3 diferentes tipos de sufrimiento. El dolor común y ordinario, el del nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, el del no obtener lo que nos es grato o perder lo que nos es grato, el de vernos expuesto a lo que no nos es grato y así subsecuentemente. El dolor del cambio, la mutación o la transformación y finalmente el que denominamos el dolor todo permeante correspondiente a la existencia cíclica o la vida condicionada. ¿Okay? Este último es del que hablaremos el día de hoy. Bien. El Buda plantea que los seres sensibles
primariamente sufrimos. ¿Por qué razón? Cuando exploramos la estructura de la segunda de las 4 nobles verdades, la del origen, simultáneamente recordarán, la dividimos en 3. Esto es, la causa primaria por la que nosotros experimentamos aflictividad es, como punto de partida, la ignorancia. Y subsecuentemente los derivados de la misma, que son el aferramiento, esto es el apego, la aversión, la ira, el enojo, el odio, la hostilidad. ¿Ok? Por ignorancia, recordarán, entendemos algo muy particular dentro del contexto del Buda Dharma. La ignorancia aquí se comprende como una crónica inhabilidad por parte del perceptor. ¿Para qué? Para comprender, experimentar y decodificar con objetividad la realidad, lo que comúnmente señalamos como la manera en que las cosas son. Y decíamos que dentro del contexto de esa exploración, comúnmente exaltamos la estructura de las 3 marcas de la existencia, ¿recuerdan? Comprender a la totalidad de las apariencias y experiencias por las que en la vida transitamos bajo el paraguas de la impermanencia. El hecho del cómo todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, como en realidad nada, nadie duran para siempre. 2, un derivado de la impermanencia que es la ausencia de la identidad intrínseca, no solo propia, sino de todos los fenómenos en términos generales. Por ello hemos comentado, no queremos decir que los fenómenos y apariencias no tengan identidad alguna, sino más bien lo que hemos pretendido dilucidar es el tipo de identidad con la que cuentan. Y decimos, la identidad con la que las apariencias y fenómenos externos o internos no cuentan es una ¿de qué dimensión? Unitaria, autónoma, independiente o permanente. Ese tipo de identidad no existe. Pero los fenómenos en términos generales y apariencias sí cuentan con una identidad. ¿Y cuál es esta? Bueno, la describimos dentro del contexto de lo que llamamos vacuidad y surgimiento dependiente. ¿Sí? Shunya o shunyata en la lengua sánscrita y pratitya samutpada correspondientemente. La vacuidad se refiere precisamente a la ausencia de qué en todo fenómeno, de esa dimensión fantasiosa o imposible de identidad, aquella que se concibe unitaria, autónoma, independiente y permanente, aquella que se señala dotada de realidad objetiva. Esa identidad no existe y por lo tanto decimos todos los fenómenos están ausentes de la misma, vacíos de esta. Pero la identidad que sí existe es aquella que emerge en dependencia de ¿qué? De causas, partes, condiciones y circunstancias. Esto es lo que nosotros abordamos y describimos dentro del contexto de lo que denominamos pratitya samutpada o el surgimiento dependiente. ¿Se entendió eso? Entonces, la causa primaria por la que los seres sensibles experimentamos recurrente e incontrolable aflictividad es la ignorancia. Esa crónica inhabilidad para entender y decodificar con objetividad la realidad, la manera en que las cosas son. Esto es la condición que es propia de todo fenómeno en torno a su vínculo y relación con las 3 marcas de la existencia: la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca y, en consecuencia, el entendimiento de aquello que en nosotros propicia y detona el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. ¿Ok? Bien, ahora, el tercer tipo de sufrimiento se refiere, en el contexto del Buda Dharma, a la dimensión más sutil de circunstancias que en nuestras vidas detonan o propician la aflictividad. Se le denomina el dolor todo permeante propio del samsara, de la existencia cíclica o la vida condicionada. Bueno, todo permeante quiere decir que está presente en la totalidad de nuestra condición vital y está asociado a la existencia condicionada precisamente por la matriz de la ignorancia que acabamos de señalar y describir, el apego y la aversión que naturalmente se derivan de la misma. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué es que el apego y la aversión se derivan de la ignorancia? Porque en el momento en que nosotros desconocemos la ausencia de identidad intrínseca en un fenómeno, naturalmente, ¿qué le proyectamos? Cualidades sustanciales. Y en el momento en que nosotros identificamos o proyectamos dicho tipo de cualidades sobre de un fenómeno, ¿cómo nos relacionamos con este? Con apego y aversión. Esto es una estructura automática en nosotros. Si nosotros deseamos liberarnos de esta relación aflictiva, precisamente aquella centrada en el apego y la aversión, tenemos que simultáneamente separarnos ¿de qué? De esa tendencia a proyectar cualidades sustanciales sobre los fenómenos. ¿Se entendió eso? Mientras nosotros continuemos proyectando esas cualidades sustanciales en los fenómenos, nos estaremos relacionando con estos con apego y aversión. Bien, ahora, decía que en la tradición budista se contempla el que nosotros experimentamos sufrimiento en consecuencia de una estructura muy primaria de confusión y de ignorancia. Y esta es la confusión que gira en torno a construir un sentido unitario y permanente de identidad sobre los 5 skandhas o los 5 agregados. ¿Ok? Bien. Exploremos esto un poquito más puntual y detenidamente. Cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, cometemos el mismo error en el que nosotros comúnmente caemos al relacionarnos o exponernos cognitivamente a través de nuestras diferentes bases sensoriales a diferentes tipos de fenómenos. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes atienden un fenómeno tan primario como es la mesa que tienen enfrente, ¿cómo es que esta a ustedes aparece? ¿Aparece como una entidad compuesta o más bien aparece como una unitaria? Parece unitaria, ¿no? Parece una mesa. Y tenemos que ejercer, digamos, una especie de iniciativa de investigación para dilucidar el hecho de que esa apariencia no es del todo precisa. Parece en efecto este objeto tratarse de una mesa, pero en realidad esto que llamamos una mesa es ¿qué? Lo que llamamos una colección de componentes. ¿Y de qué naturaleza son esos componentes? En el contexto de la mesa son materiales. ¿Y cómo es que estos operan y funcionan? Son temporales y relativos. ¿Sí? ¿Por qué decimos primero que esta mesa está compuesta de diferentes elementos? Porque es autoevidente el hecho de que, por ejemplo, la mesa tiene patas, tiene un cuerpo, tiene una tapa, ¿verdad? Todas estas son, digamos, variables o trátanse de elementos que pueden extraer y separarse de lo que llamamos mesa, ¿no? Esto es, nosotros podemos retirar de esto que llamamos mesa las patas. De lo que llamamos mesa podemos retirar la tapa, ¿verdad? De lo que llamamos mesa podemos retirar los diferentes paneles que la comprenden en este momento. Y cuando nosotros hiciéramos algo así, ¿podríamos identificar a la mesa en alguna de esas partes? ¿Qué piensan? Esto es, la mesa es la pata. Si yo te presento la pata, en la pata identificas a la mesa. La mesa es la tapa. Si te presentase la tapa, identificarías a la mesa. La mesa es alguno de los paneles que la comprenden. Si te presento uno de esos paneles, una de esas hojas de madera, ¿identificarías en la misma a la mesa? No, ¿verdad? Así entonces podemos concluir que la mesa no está presente en ninguna de las partes que la comprenden, ¿verdad? Porque si la mesa en efecto estuviera presente en alguna de esas partes, podrías identificar a la misma en estas. Si te enseñara o mostrara la pata, automáticamente dirías mesa. ¿No es cierto? Si te enseñara la tapa, automáticamente identificarías a la misma con la mesa. Pero no es cierto, cuando te enseño la pata, le llamas pata. Cuando te enseño la tapa, ves tapa.
Y este es un argumento complejo porque podríamos extenderlo todavía más. Por ejemplo, cuando te enseño la pata de la mesa, tienes la sensación de que ese objeto tiene también dicha identidad como algo esencial. Podrías describirla como su pateidad, ¿verdad? Pero también esta pata, si la aprecias detenidamente, está elaborada en pedazos de madera que están engarzados y aglutinados y después cortados conjuntamente. Así que esta pata también está compuesta de partes, no es una entidad unitaria como a ti aparece, ¿verdad? Y si separase las partes que comprenden a esta pata, los pedazos de madera con las que se elaboró la pata, ¿podrías en alguno de ellos identificar en sí mismo a la pata? No. Por lo tanto, tenemos que concluir que en efecto en ninguna de las partes que comprenden, sea la pata o la mesa, está presente la mesa per se. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Ahora podrías arguir que en efecto esa identidad, la de mesa, no está presente en ninguna de sus partes, pero sí está presente en la colección de esas partes. Esto es, cuando todas estas partes están presentes, emerge lo que llamamos mesa o la apariencia de la mesa. Pero aquí se te olvida un elemento muy importante. Primero, que no solo es un hecho el que la mesa está compuesta y depende de las partes que la comprenden, sino que simultáneamente todas las partes que comprenden a esa mesa existen de una forma particular. ¿Y cuál es la forma particular en la que estas partes existen? Bueno, primero, todas las partes que comprenden a la mesa son dinámicas. ¿Cómo aparecen? Estáticas, estables. ¿Cierto o falso? Por ejemplo, cada semana a lo largo del año que visitas el anexo de Casa Tibet y visualmente percibes e interactúas con esta mesa, te parece la misma mesa. ¿No es cierto? Pero la realidad es que esta concepción no es del todo precisa. ¿Por qué razón? Porque todo lo que comprende, todas las partes que constituyen a esta mesa, no existen de forma estática. Todas y cada una de ellas se encuentran sujetas a un proceso constante de transformación y movimiento. En términos generales, esto es algo que podrías apreciar con el paso del tiempo. Imagínate como en la novela de H.G. Wells, de La máquina del tiempo, que tuvieras la oportunidad de colocar aquí, ¿verdad?, en el centro de este espacio una máquina de tiempo. Y pudieras acelerar esa máquina de tiempo, ¿verdad?, de tal manera que ésta pudiera proyectarse hacia el futuro, pero lo hiciera de forma vertiginosa, quizá cada segundo pasando 10 años. Y programaras a tu máquina, ¿verdad?, a moverse hacia el futuro 1 hora, 60 minutos, cada minuto representando 10 años. Y imagina que tu máquina del tiempo está presente justo enfrente de esta mesa. Y al proyectarla hacia el futuro, ¿qué pasaría con esta mesa? Si pasaran 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, ¿verdad? Y así 300 años, 1 milenio, 2 milenios, ¿qué pasaría con este objeto? Iría, ¿verdad?, cambiando radicalmente, se iría transformando, inclusive lo más probable es que se vería poco a poco disolviendo y desapareciendo, ¿no? Lo cual comprobaría su condición y naturaleza dinámica. Ese es un tipo de impermanencia. Pero hay otro tipo de impermanencia que para la mayoría de nosotros es mucho más difícil de señalar y observar. No solo el hecho de que esta mesa, con el paso del tiempo, los años, siglos, etcétera, cambia, muta y se transforma, sino el hecho de que cada instante se encuentra sujeta a un proceso de esa naturaleza. En otras palabras, es una entidad que constantemente se mueve, aunque no aprecies dicho movimiento. ¿Por qué? Porque los elementos que comprenden a esta mesa, todos vibran y por lo tanto se mueven, aunque no lo aprecies y atiendas en este instante. La apariencia de solidez, la apariencia de permanencia y simultáneamente la apariencia de existencia unitaria, la noción de una
mesa, todas son ¿qué? Falsas. Y finalmente, no otra cosa que una mera imputación que el perceptor proyecta sobre de cómo es que este objeto realmente existe. Y cómo es que este objeto existe es una colección de componentes transitorios y temporales. Entonces, es transitoria, es temporal y al mismo tiempo su condición de mesa es relativa. ¿No es cierto? Porque podrías decir que la identidad de la mesa no radica en efecto, como señalamos, en ninguno de los elementos que la comprenden. ¿Por qué? Porque cuando te ves expuesto a cualquiera de estos elementos, en ellos no identificas la presencia de la mesa, ¿verdad? Simultáneamente todos esos componentes, decíamos, son transitorios, mutan, cambian y se transforman momento a momento. La apariencia de estabilidad es fantasiosa. Pero también tendrías que preguntarte, ¿verdad? Si la identidad de la mesa, aun cuando todos esos componentes están en la misma presentes, es absoluta, es objetiva, ¿verdad? O esa identidad es relativa. Cuando decimos que la identidad de la mesa es relativa, queremos decir no que la mesa no existe, sino que la existencia de la mesa como mesa es relativa a una variedad de condiciones y circunstancias, de las que comúnmente no tienes razón o no tienes conciencia. Por ejemplo, esta mesa aparece de una manera para la polilla que la consume como alimento. Y esta mesa aparece para nosotros de una forma diferente en el contexto, por ejemplo, de un centro de Dharma, ¿verdad? Esta mesa aparece aún para un perceptor humano de una forma diferente en dependencia del uso para el que se aprovecha. Por ejemplo, imaginen un trabajador que viniese a cambiar unos focos del techo y no llegara al mismo. ¿Qué haría con esta mesa? Pues la utilizaría como un banco, como una escalera, ¿verdad? E imaginen que estuviéramos en este lugar muriendo de frío y para poder sobrevivir necesitáramos de alguna manera pues algún combustible. No chistaríamos en utilizar la madera de esta mesa como tal, de tal forma que no estarías quemando a la mesa, sino meramente madera, ¿verdad? Entonces la identidad de la mesa es relativa. No solo es una compuesta, sino su identidad emerge también en dependencia de circunstancias, condiciones y la propia designación conceptual del perceptor o los perceptores. Por ejemplo, la identidad de la mesa hacia nosotros aparece no solo en dependencia de la manera en que como individuos la nombramos, sino también lo hace en dependencia del acuerdo colectivo que nos hace percibir y utilizar este objeto como mesa. Pero no posee ni tiene esa identidad como una intrínseca. ¿Se entendió eso? Entonces hemos afirmado que en efecto la identidad de la mesa, 1, no está presente en ninguna de sus partes. 2, no está presente en la colección de esas partes. ¿Y cuál se les ocurre pudiese ser la última alternativa? ¿Dónde podrían concebir, identificar a esa identidad? Si no está en sus partes, si no está en la suma de sus partes, ¿dónde podrían buscarla? Fuera de sus partes. ¿Sí? En otras palabras, la identidad mesa tendría que existir independiente a la mesa. Ahora, esa es una concepción que se ha postulado a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, Platón, en continuidad de la instrucción de su enseñanza, de la enseñanza de su maestro Sócrates, hablaba de la existencia de una dimensión de la realidad a la que describía en la lengua griega con el término topos uranos. Topos quiere decir lugar, uranos de las ideas, el mundo de las ideas, una dimensión de la realidad en donde se resguardan, digamos que los arquetipos universales de todas las cosas. Y a través de un misterioso mecanismo se manifiestan en nuestro mundo como las cosas concretas. La tradición budista plantea que en efecto la concepción de Sócrates y Platón no estaba del todo fuera de lugar, ¿sí? Y muy probablemente Sócrates derivó esa instrucción de su contacto con ideas provenientes de India, ¿sí? Entonces, la tradición budista plantea que el samsara está compuesto de 3 diferentes dimensiones. ¿Las recuerdan? El kamadhatu, el reino del deseo, que es aquel en donde nosotros hoy moramos. El rupa dhatu, el reino de las formas. Y el arupya dhatu, el reino
sin forma. ¿Se acuerdan? Nosotros todos podemos experimentar renacimiento en cualquiera de esos reinos. En el reino del deseo, en el reino de la forma o en el reino sin forma. ¿Y de qué depende? Pues depende de una variedad de también comportamientos, de nuestra mentalidad, de nuestro karma, etc. Ahora, el reino del deseo está compuesto, recordarán, de lo que denominábamos los 3 renacimientos inferiores o desafortunados y los 3 renacimientos superiores o afortunados. Los primeros 3 son el reino de los seres paranoides, el reino de los seres fantasmales o espíritus hambrientos y el reino de los animales. Y los 3 superiores son el reino humano, el reino de los seres en contienda y el reino de los devas o seres fulgurantes. ¿Se acuerdan? Cada uno de estos depende del cultivo de una mentalidad promedio. El reino de los seres paranoides es consecuente de la ira, el enojo y la aversión como mentalidad esencial. El reino de los seres fantasmales, el aferramiento. El reino animal, de la falta de discriminación. El reino humano, del deseo. El reino de los seres en contienda, de los celos y la estabilidad meditativa. Y el reino de los devas, del orgullo y la estabilidad meditativa. ¿Se acuerdan? Bien, ahora, dentro del contexto del reino de la forma, el Rupa Dhatu, en efecto hablamos de una dimensión del samsara en donde uno convive con, digamos que, las formas arquetípicas o donde residen las formas arquetípicas del reino del deseo, similar a la propuesta o concepción de Sócrates y Platón, que probablemente, especialmente en el contexto de Sócrates, arribaron a esa conclusión, ya sea por influencia del pensamiento indio o también en consecuencia de su propia experiencia de absorción meditativa, a través de la cual uno puede acceder a estas diferentes dimensiones del samsara. Entonces uno puede acceder aún en vida al reino de la forma a través del cultivo de las 4 concentraciones del reino de la forma. Y uno puede acceder al reino sin forma a través del cultivo de las 4 concentraciones del reino sin forma, ¿sí? Que suceden al desarrollo de la estabilidad meditativa en términos generales, ¿sí? Pero bueno, en general, ¿podríamos decir que la identidad de la mesa reside en alguna dimensión abstracta de la realidad? No. Y aunque pudiéramos identificar la presencia de esa esencia o existencia arquetípica en algún reino, ¿cómo comunicar y vincularlo con algo concreto como esta mesa? En conclusión, la tradición budista afirma que ese tipo de identidad, la que nosotros abrazamos como estable, permanente, unitaria, autónoma e independiente, esa identidad no reside en ninguna de las partes que comprenden a las apariencias. No reside en la colección de las partes que comprenden a las apariencias y no existe independiente a esas partes. ¿Ok? En otras palabras, ese tipo de identidad podemos concluir como consecuencia de este análisis, simple y sencillamente no existe. ¿Sí? ¿Dónde existe? Simplemente en la mente, en la fantasía de quién, de los perceptores. ¿Consecuente de qué? De la confusión y la ignorancia. De esa crónica inhabilidad para percibir con corrección y objetividad la realidad. Esto es, las 3 marcas de la existencia, o los 4 sellos de la realidad, que comprende a las 3 marcas y añade un elemento adicional, que es la afirmación en torno a dónde puede identificar y hallarse el bienestar genuino y duradero, que en el contexto de la tradición budista se designa como la experiencia del nirvana, la de la cesación del sufrimiento. Bien, ahora, decíamos que la dimensión más sutil del sufrimiento, muy difícil de identificar para la mayoría de nosotros, de la que no somos del todo conscientes y de la que depende la aflictividad primaria por la que en la vida transitamos, es la confusión, o se centra y cifra en la confusión en torno a cómo es que nosotros como personas o individuos existimos. Decíamos que la mesa no tiene una identidad intrínseca, ¿verdad? Afirmábamos que la mesa, el tipo de identidad que alberga, es de qué naturaleza, temporal y relativa. Ahora, esa identidad está presente en la mesa,
Es cierto que temporalmente la mesa es mesa, y es cierto que la mesa es mesa en dependencia de condiciones y circunstancias. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que la mesa es mesa permanentemente, unitariamente e independiente a condiciones y circunstancias, como la propia designación conceptual del perceptor y la colectividad. Esa mesa no existe, no de esa manera. De la misma forma podemos afirmar que nuestra identidad, aquella con la que comúnmente nosotros nos asociamos y sobre de la cual establecemos una dimensión muy profunda de dependencia, esa que llamamos el mero yo, tampoco existe. Esa identidad es meramente una etiqueta que nosotros depositamos y proyectamos sobre de una serie de estructuras transitorias y temporales que llamamos colecciones, túmulos o bonches de cosas, lo que llamamos en la lengua sánscrita skanda o lo que denominamos en la lengua tibetana pumpo. ¿Sí? Nosotros somos un bonche de cosas, ¿sí? Una colección de cosas, un montículo de cosas. Eso es lo que queremos llamar skanda. O skanda también quiere decir en la lengua sánscrita una colección de agregados, agregados en el sentido de elementos que se vinculan y asocian el uno con el otro. Se agregan el uno al otro. ¿Se entendió eso? Los tibetanos no traducen literalmente el término skanda, que quiere decir agregado. Utilizan un término paralelo, que no significa exactamente eso, pero es fiel al espíritu de esa expresión. Utilizan la palabra pumpo, que en este contexto quiere decir bonche, túmulo o cúmulo de cosas. ¿Sí? Nosotros somos una colección de cosas. ¿Qué tipo de cosas nos comprenden? Bueno, primero las dividimos en dos dimensiones. Estamos compuestos por una colección de componentes transitorios y temporales físicos, materiales. Esto es autoevidente. Nuestro cuerpo así existe. Pero también estamos compuestos de una colección de componentes transitorios y temporales. ¿De qué naturaleza? Mentales y emocionales. Siendo aquí lo que llamamos emocionales un subconjunto de lo mental, una dimensión de la operación de la mente o conciencia en general. Así que examinemos a cada uno de estos. Primero, es común el que nosotros construyamos nuestro sentido de identidad asociándole a este primario referente que llamamos cuerpo. La mayoría de nosotros, cuando por ejemplo nos vemos reflejados en el espejo y lo que en el espejo se refleja es el cuerpo, ¿cómo le llamamos? Yo. De la misma manera, cuando nosotros nos vemos expuestos al cuerpo de otros, ¿cómo es que denominamos a ese cuerpo? Tú, que es otra forma de decir yo. ¿Sí? Es el yo del otro, al que nosotros llamamos tú. ¿Cierto o falso? Bien, ahora, ¿cómo es que ese yo existe? Porque de nuevo decíamos, hay una forma en que ese yo existe y hay una forma en que ese yo no existe. Y desde la perspectiva de la tradición budista, identificar esa discrepancia representa el corazón del cultivo de la sabiduría. Y es el elemento indispensable del que depende la vacuidad y el surgimiento dependiente, porque la vacuidad no es otra cosa que la identificación de todas las maneras como esa entidad no existe. Y el surgimiento dependiente representa el poder clarificar y dilucidar cómo es que esa entidad existe. En este caso, nosotros como personas o individuos, ¿no? Entonces, punto de partida es claro el hecho de que uno de los elementos que comprende y sobre el cual nosotros fincamos y edificamos nuestro sentido de identidad personal es el cuerpo. El cuerpo es una entidad material. El cuerpo es una entidad compuesta y el cuerpo es una entidad dinámica, ¿sí o no? Entonces también nuestro cuerpo claramente a lo largo del tiempo y momento a momento cambia, muta y se transforma. Es una entidad dinámica, aunque a nosotros aparezca como una estática. ¿Sí? Es una entidad compuesta, aunque a nosotros aparezca como unitaria. Y es una entidad dependiente, aunque a nosotros aparezca como independiente. ¿Verdad? Todos nosotros buscamos, y es un poco la temática de la sociedad occidental
postmodernista la independencia. Y luchamos en la vida por la misma y sentimos debe de ser o trátase de uno de los temas centrales a actualizar en la vida. Pero si lo piensan, ese sentido de independencia por el cual todos nosotros tan arduamente luchamos es imposible, porque nosotros no existimos como entidades independientes. Para empezar, somos dependientes de las partes que nos comprenden, somos dependientes del entorno que sustenta a nuestra corporeidad y somos dependientes de la interactividad que establecemos con todo lo que nos rodea, tanto el mundo animado como inánime. No existimos de una forma independiente, no existimos de una forma unitaria y naturalmente no existimos de una forma estática. Todo lo que a nosotros materialmente nos comprende, muta, cambia y se transforma, momento a momento, instante a instante. Así podemos simultáneamente afirmar que dado el hecho de que ese referente con base en el cual comúnmente edificamos y sobre él construimos nuestro sentido de identidad personal, el cuerpo, no existe como a nosotros aparece. Y por lo tanto no puede albergar el tipo de identidad que al mismo proyectamos y sobre de este y con base en este cultivamos, ¿no? Entonces, el cuerpo no puede servir como soporte de un yo sustancial, el que llamamos el mero yo. Pero el cuerpo sí puede servir como apoyo y soporte de otro tipo de yo. ¿Cuál? Uno que emerge en dependencia y acorde a la naturaleza que es propia del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y cualidad del cuerpo? Bueno, es una entidad primero compuesta. Por lo tanto, ¿qué tipo de identidad puede albergar? De la misma naturaleza, compuesta. El cuerpo es una entidad dinámica, por lo tanto, ¿qué tipo de identidad puede albergar? Tan solo uno que sea armonioso y acorde a esa condición y naturaleza. Una identidad transitoria, impermanente, dinámica. Y finalmente, el cuerpo no es una entidad unitaria, es compuesta y por lo tanto, ¿qué tipo de identidad puede albergar? ¿Una unitaria o una compuesta? Compuesta. ¿Sí? La ignorancia de esa condición permea a la totalidad de la experiencia que del mundo tenemos y de nosotros mismos y opera como la base elemental o el referente esencial de nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción y de todos los diferentes tipos de patrones, funciones mentales y cognitivas que se derivan de ese tipo de ignorancia centrada en lo que hemos previamente denominado como la cognición dualista y su natural consecuencia que es siempre la reificación. ¿Qué es la reificación? Cuando se ignora la naturaleza compuesta de todas las cosas, tendemos a sobre de estas proyectar ¿qué? Una existencia unitaria. Tendemos a proyectar sobre de estas una identidad intrínseca y cualidades sustanciales. Todo eso es lo que llamamos reificación. ¿Se entendió eso? Entonces, lo que busca la tradición contemplativa budista es que esto no solo sea algo que comprendamos conceptual o intelectualmente, sino lo que busca es que a través del análisis introspectivo, la meditación analítica, poco a poco nosotros generemos un sentido de absoluta confianza y certidumbre en torno a la ausencia de esa intrínseca identidad asociada al cuerpo. ¿Hasta aquí vamos? Ahora, si entendemos que el cuerpo no tiene una identidad intrínseca, también podremos entender que el cuerpo que no puede albergar a un yo sustancial y por lo tanto de ello que podemos derivar pues un descubrimiento extraordinariamente profundo y transformador. No somos el cuerpo. Nos expresamos a través del cuerpo, temporalmente funcionamos a través del mismo, pero no somos el cuerpo. ¿Se entendió eso? Y si no somos el cuerpo, ¿por qué el aferramiento al mismo? ¿Y por qué la defensa y promoción de este a lo largo de la vida? ¿Y por qué el temor a su natural disolución y descomposición que nos afecta tan poderosamente a lo largo de la misma? Si no somos el cuerpo, si tan solo nos expresamos a través del mismo. ¿Sí? Y por tanto, en la filosofía contemplativa budista se plantea como central el generar esa certeza. No soy el cuerpo.
me manifiesto a través del cuerpo. ¿Hasta aquí vamos? Y mi cuerpo no soy yo y no tiene identidad intrínseca. No me pertenece simultáneamente. ¿Hasta aquí vamos? Bien, entonces decíamos, cuando exploramos nuestro sentido de identidad, la primera dimensión con base en la cual nosotros construimos a la misma es el cuerpo, el agregado o el skanda de la forma. ¿Ok? Pero claramente nosotros no solo somos entidades corporales materiales. Hay algo que nos distingue, dígase, de la mesa, del gong, de la alfombra, del piso, de las columnas. ¿Y qué es lo que nos distingue a nosotros de estas entidades? Porque en términos corporales y materiales no hay distinción alguna. La única distinción entre la mesa, corporalmente hablando, y mi cuerpo es la organización de los componentes que la comprenden. Pero esos componentes que comprenden a la mesa y que comprenden a mi cuerpo son los mismos. Es lo mismo que afirmar que la mesa y yo estamos hechos de los mismos ingredientes, ¿no? Y podríamos arguir que nuestro universo entero está compuesto de los mismos ingredientes, el polvo de estrellas, ¿no? ¿Se entendió eso? Carbono, hidrógeno, en fin, todos los elementos que conocemos a través de la tabla periódica de los mismos, ¿sí? Bueno, algunos de estos porque no estamos compuestos de todos. Pero los componentes de la mesa, los componentes del vaso, los componentes de la computadora, los componentes del gong, los componentes de mi persona son lo mismo. Pero ¿qué los distingue? ¿Cómo se organizan? Esos componentes en el cuerpo están organizados de una forma y en la botella están organizados de otra, ¿sí? Pero son los mismos. ¿Y qué no tiene la botella y qué no tiene mi cuerpo? Una identidad intrínseca. ¿Por qué? Porque todos los elementos que comprenden a la botella y que me comprenden a mí, ¿cómo existen? De forma cambiante, temporal, y que no tienen, siendo temporal y cambiantes, identidad intrínseca. Porque una identidad intrínseca sería algo así como la presencia de una identidad o de una dimensión de existencia que no está sujeta al cambio y la transformación. Ahora, es imposible concebir esa dimensión dado el hecho de que sería inviable relacionar a esa dimensión con la realidad corporal. Entonces, si nuestro cuerpo cambia y se transforma, ¿cómo puede albergar algo que no cambie y se transforme? No podría convivir una dimensión con la otra, ¿verdad? Una dimensión permanente no podría operar sobre un referente impermanente. Una identidad independiente no podría operar sobre de un cuerpo dependiente. Y así subsecuentemente. ¿Se entendió eso? Pero en nosotros hay una dimensión adicional, decíamos, que no está presente en la mesa y no está presente en el gong, no está presente en los lentes y no está presente en el reloj y no está presente en la alfombra, en las columnas, ¿verdad? Y esa es la cognición. Nosotros tenemos cognición, podemos percibir, aunque sea de la forma más primaria posible, pero poseemos percepción. Por eso somos seres psicofísicos, estamos compuestos de un cuerpo, que es a su vez una colección de componentes transitorios y temporales físicos o materiales, pero también estamos compuestos de una dimensión mental y emocional. Ahora, esa dimensión mental y emocional que a nosotros nos comprende, en la filosofía contemplativa budista se divide en 4 agregados adicionales, 4 bonches adicionales de cosas, que llamamos 1, sensaciones y sentimientos, 2, percepciones, 3, actividad formativa o formaciones kármicas, y 4, conciencia o conciencias. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Entonces ya aquí se complican nada más de esta manera las cosas, porque cuando decimos, ok, piensas, ¿no? No soy el cuerpo, pero soy la cognición que tengo o que ejerzo. Y piensas, ese soy yo. Y esa cognición es unitaria y es permanente y es autónoma y es independiente. Pero no es cierto, porque esa cognición está compuesta de partes. ¿De qué está compuesta? Sensaciones, sentimientos, percepciones, actividad formativa y conciencias.
Y al mismo tiempo, ¿todas estas son estáticas o son dinámicas? Son dinámicas, por lo que no pueden albergar ¿qué? Una vez más, una identidad intrínseca, que ahora nosotros proyectamos sobre de los componentes transitorios y temporales que constituyen nuestra mente. ¿Verdad? Porque somos entidades compuestas ¿de qué? De una colección de componentes transitorios y temporales físicos y materiales y una colección de componentes transitorios y temporales mentales y emocionales. Esa es la división de los skandhas, el skandha de la forma y el skandha de la percepción. ¿Ok? Y el skandha de la forma está compuesta de muchas partes y el skandha de la percepción también de muchas funciones, como son sensaciones, percepciones, formaciones kármicas y la conciencia o conciencias. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, entonces, como punto de partida podemos decir, lo que llamamos conciencia tampoco es una entidad unitaria. Lo que llamamos conciencia tampoco claramente es una entidad estática, porque ¿cuál es la característica de la cognición? El movimiento. Si no hubiera movimiento no habría cognición, ni visual, ni auditiva, ni gustativa, ni táctil, ni olfativa, ni mental, ¿verdad? Es porque la cognición es dinámica que nosotros podemos, por ejemplo, ver este cuarto. Fíjense, tenemos que movilizar el ojo sobre del mismo y va cambiando el ángulo de percepción visual, va cambiando la percepción visual. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, exploremos el primero de los skandhas de la conciencia, el de las sensaciones o sentimientos. Se refiere a algo muy primario. Cuando nosotros entramos en contacto sensorialmente con las apariencias físicas o mentales, naturalmente en ese contacto se hace presente una sensación o sentimiento, ¿no? Que es la primera más elemental dimensión de nuestra cognición. Esa sensación o sentimiento en realidad puede tan solo ser de tres tipos. Por ejemplo, cuando degustas el agua, o ese sorbo de agua te es agradable, placentero, o ese sorbo de agua te es displacentero, o ese sorbo de agua te es indiferente, neutro. ¿Se entendió eso? Ahora podrías decir, no, porque el sorbo de agua me puede en mí aparecer como una mezcla de experiencias. Por un lado placentero, por otro lado displacentero. Bueno, la que es preponderante es la que la define, ¿no? Si es primariamente displacentero, es displacentero. Si es primariamente placentero, es placentero. ¿Se entendió eso? Entonces, cada vez que entramos en contacto sensorialmente con las apariencias, el contacto entre la conciencia sensorial, el órgano sensorial y el objeto sensorial producen una sensación agradable, desagradable o neutra. Ahora, ordinariamente, ¿cómo concebimos esas sensaciones? A esas sensaciones que proyectamos. Por ejemplo, cuando degustas, tomas un sorbo de agua del vaso y te parece agradable, ¿dónde piensas reside esa cualidad? En el agua. Piensas, el agua es fresca, el agua es refrescante, el agua es sabrosa, el agua es estimulante. ¿No? El agua, independiente al perceptor que consume o deguste el agua, ¿sí? Pero hay una cosa, ¿no? Ni siquiera podemos decir que el agua es agua, intrínsecamente, porque lo que nosotros concebimos como esa cualidad en el agua es una designación conceptual dependiente de nuestra visión kármica de la vida, como humanos. Por ejemplo, ¿cómo percibe el agua un pez? ¿Verdad? Un pez vive en el agua. El agua es su entorno, ¿verdad? Debe de percibir al agua de una forma radicalmente distinta como nosotros la percibimos, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto es posible? Porque el agua también que nunca tuvo, no tiene ni puede tener identidad intrínseca. Ahora sí tiene identidad, pero ¿de qué tipo? Es agua. Sí, esto es cierto. Como a menudo decimos, somos budistas, no tontos, ¿verdad? Claro que hay agua, pero ¿qué tipo de agua hay? Temporal y relativa. Y compuesta, no unitaria. Y cambiante y no estática. Y dependiente y no independiente. Ese es el tipo de agua que existe, ¿verdad? Pero no es la que percibimos.
¿Y qué sucede en el instante mismo en que tú proyectas sobre del agua una cualidad sustancial? Por ejemplo, cuando degustas, tomas un sorbo del agua y experimentas agrado, placer, y piensas, ese placer reside en el agua, ahora ¿cómo te vas a relacionar con el agua? Con apego, porque estarás sobreestimando las cualidades positivas del agua, estarás proyectando sobre el agua cualidades positivas que nunca tuvo, tiene o puede albergar, te vas a aferrar a ese punto de vista y ¿qué vas a demandar del agua? Que te aporte siempre ¿qué? Pues por ejemplo, placer y bienestar o satisfacción, ¿verdad? ¿Y es esto posible o es imposible? Es imposible. Por lo tanto, el agua en qué se va a convertir en tu vida en consecuencia de esa proyección y demanda. En un factor de aflictividad, precisamente en un detonante de dolor, sufrimiento e insatisfacción. Pero no porque el agua en sí misma sea displacentera, no porque el agua en sí misma sea causa de dolor y sufrimiento, sino porque simple y sencillamente cuando la percibes equivocadamente, es la aflictividad lo que de esa distorsión cognitiva se deriva. ¿Se entendió eso? Entonces, cada vez que interactuamos con un estímulo, en nosotros emerge una experiencia ya sea agradable o desagradable o indiferente o neutra. Ya vimos la agradable con el sorbo de agua. La desagradable podría ser en el momento en que hueles excremento o popó. ¿Te parece absoluta y completamente, ¿cómo diríamos? Nauseabundo, ¿no? ¿Y dónde piensas reside esa cualidad? En el popó. Es una cualidad que sientes, es en el popó sustancial, ¿verdad? Es intrínseca al popó. Pero resulta que tampoco lo es. Porque esa condición también emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Por ejemplo, cómo emerge el popó a la persona ordinaria y cómo emerge el popó al agricultor, que lo requiere como abono o composta. Cómo emerge el popó al perceptor humano y cómo emerge el popó a un gusano o a un escarabajo que come popó. ¿Sí? ¿Por qué es tan diferente? Por ejemplo, cómo para nosotros es repugnante y para un escarabajo es una delicia, puesto que es lo que come. Porque ¿qué no tiene el popó? Nunca tuvo ni puede tener también identidad intrínseca. Ahora sí tiene identidad, pero ¿de qué tipo? Temporal y relativo. Entonces, sobre el escándalo de las sensaciones, nosotros también proyectamos y sobre de este edificamos nuestro sentido de identidad. Una identidad que concebimos unitaria, autónoma, permanente e independiente. Pero la realidad es que esa colección de componentes transitorios y temporales que llamamos sensaciones no puede sostener esa identidad. Esa identidad es solo una etiqueta que fantasiosamente proyectamos sobre de esa colección de componentes transitorios y temporales ahora mentales. ¿Hasta aquí vamos? Eso es lo que llamamos sensaciones. ¿Sí? De hecho, el primer instante de cognición que tienes, ¿verdad? El primer momento de conciencia que en ti aparece cuando entras en contacto con un estímulo es uno que se hace presente en ausencia de la etiqueta agradable, desagradable o neutro. Es una percepción no conceptual. Pero es muy breve, dura nanosegundos. Y te es muy difícil identificar y estabilizarla. Y por lo tanto la acompañas casi instantáneamente con todos estos predicados que tienen que ver con lo que examinaremos la semana que entra, que son ahora las percepciones. Ya hablamos acerca de las sensaciones. Ahora el tercero de los agregados es el agregado de las percepciones. ¿Qué queremos decir por el mismo? Este es un tema amplio en la filosofía contemplativa budista. De ello hablaremos la semana que entra. Y la idea es, para que no pierdan el hilo, entender que lo que llamamos yo es una mera etiqueta que proyectamos sobre estos 5 componentes, siempre transitorios y temporales. Que el mero yo no existe, pero es el que nosotros concebimos, defendemos y proyectamos todos los días. ¿Y qué costo tiene? La primera de las 4 nobles verdades.
el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Y por lo tanto, la cercana aplicación de la atención sobre de los 5 agregados que pretende liberarte de esa concepción fantasiosa, el mero yo. Y al liberarte de esa concepción fantasiosa, su defensa y promoción, ¿verdad? Liberarte de los detonantes de la aflictividad, que esencialmente radican en esa crónica inhabilidad para comprender cómo existes, llamada el sufrimiento todo permeante que es propio y endémico al samsara, a la existencia condicionada precisamente por la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Se entendió eso? Ahora, si bien no es difícil de entender conceptualmente, también es muy importante que tengan en cuenta que la tradición budista no pretende que ese entendimiento tan solo more en el intelecto, porque ese entendimiento intelectual no es transformador, sino que tiene que ser un entendimiento que el individuo emerge en consecuencia de la investigación contemplativa, del buscarlo, y al no encontrarlo una y otra vez, al entender a través de esa búsqueda que no lo podemos hallar, y no lo podemos hallar no porque estemos desorientados, sino porque no existe, poco a poco soltar y liberar este sentido fantasioso de identidad, el mero yo o lo que llamamos yo. Y recuerden, es la defensa y promoción de ese mero yo o yo la causa primaria del sufrimiento y dolor por el que en la vida transitamos. Eso es el dolor todo permeante de la existencia cíclica, el sufrimiento que se deriva de proyectar y defender un yo equivocado. Aquel que proyectamos sobre de los 5 agregados, los 5 skandhas. Entonces, ¿verdad? Hemos visto el agregado de la forma, el agregado de las sensaciones, y la semana que entra abordaremos el agregado de las percepciones y el agregado de la actividad formativa o las formaciones kármicas. ¿Ok? ¿Sí? Lo verán esto con Alan Murillo la semana próxima. Muy bien, pues piensen en esto y traten de aterrizarlo a su experiencia cotidiana. ¿Sí? Busquen el yo, ¿a dónde está? ¿Sí? Produzcanlo para observarlo. Ese yo se produce con mucha facilidad cuando eres presa de la ira y el enojo. ¿Sí? Ahí ese mero yo muy sólido y concreto se hace presente. Hasta a manera experimental produce esa condición mental y emocional para atender cómo surge ese yo como sólido, autónomo y permanente, y en el contexto de esa experiencia poderlo identificar y analizar y ver si realmente existe. ¿Se entendió eso? Bueno, terminemos entonces esta noche, como siempre lo hacemos, dedicando el mérito. Y el mundo lo necesita muchísimo, ¿ok? Sunam di tamche sepani Kiegana chi balab trupayi Sipe tsole joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kie panam kie chuchi, kie panyam pa me payang, kong ne kong du power show. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muy bien, pues les recuerdo rápidamente, no olviden, del viernes 30 al domingo 1 de junio estaremos auspiciando nuestro segundo gran retiro del año, el Sendero del Mahamudra y el Mahasandhi, del Chakchen y el Dzogchen, Gerardo Abud y su servidor en nuestro centro de retiros en Avándaro, Valle Bravo. Y les decía que esta semana, el fin de semana, montamos la rueda del Dharma, que representa precisamente el noble octuple sendero, y los venados, que representan a los primeros discípulos del Buda, masculinos y femeninos. ¿Sí? Lo van a poder ver y verán nuestra estupa, que está como nueva. ¿Sí? Hay que aprovecharla porque no la vamos a restaurar en varias cosas en los próximos 4 años. Así que ahora está muy bonita, muy, muy hermosa.
Bueno, pues muchísimas gracias. Una vez más, los que nos acompañan virtualmente. Instar de vuelta una vez más a aquellos que no prenden su cámara que la prendan. Lo más que pueda pasar es que los veamos en pijama, ¿sí? Y gracias a los que en especial me acompañan presencialmente. Muchas gracias. Que tengan buena semana y nos veremos conmigo en un par de semanas. La semana que entra estoy en Alemania, pero estará con ustedes Alan Murillo. ¿Ok? Muchas gracias.